Bien. ¿Se me logra escuchar? Sí, sí, Bien. todo. Bien, buenas noches. Buenas noches. Me olvidé tu nombre. A ver, ¿dónde estamos? Alex, Alex. sí. Buenas noches, Alex. Bienvenido a la mentoría de química analítica cuantitativa. Vamos a esperar, bueno, ya depende de los muchachos que se conecten. Está el link disponible. Cuando gusten entrar, estamos en clases. El profesor Elín me ha enviado al grupo. Sí, está en el grupo ahorita. Ya, Ya. Bueno, mi nombre es Giancarlos y mi apellido es Poema Pepadilla. Y hoy le voy a acompañar en el desarrollo de la química analítica cuantitativa. Bueno, yo soy un alumno, un compañero de ustedes. Tómame como un compañero más, que le va a ayudar, que le va a aconsejar incluso qué hacer, ¿no? En el transcurso de los exámenes parciales, sea en el Callao y como en la UNI, que son dos universidades que vienen a ser lo mismo en lo que es temas de química. Así que no hay cosas de otro mundo. Hasta en Harvard podemos manejar, ¿no? Así que no hay problema. Bien, para empezar, estamos en la semana 3 si no me equivoco, según el sílabus, ¿no? ¿No? Entonces, lo que hemos hecho principalmente, que es el que le estoy mostrando el sílabus, ¿no? Es el objeto y división de la química analítica. Vamos a hablar acerca del desarrollo científico, tecnológico, los métodos de análisis cuantitativos y los criterios para seleccionar este método, ¿no? Eso es en la primera semana. De las siguientes vamos a ver otros temas más. El tipo de evaluación ya lo ven en clase, pues, ¿no? Depende de la universidad, ¿no? Los trabajos ya también dependen. Para empezar, las primeras semanas en la Callao se habla de los temas de manejo de datos, manejo de, por ejemplo, en estadística hemos hallado la media, mediana, la moda, el coeficiente de variación y demás factores para determinar cuál es el peso adecuado si es que me dan cuatro muestras distintas. Por ejemplo, yo tengo cuatro pesos, me dan una muestra y yo quiero analizar qué analito tiene esa muestra. Quiero, por ejemplo, el hierro. El hierro es una muestra. Ya, un compañero pesa 56 gramos, otro compañero pesa 57, el tercero 55.1 y el cuarto 60. Entonces, ¿cuál de los cuatro valores voy a reportar? Entonces, para eso se maneja los datos estadísticamente. Y esos datos estadísticamente se manejan las primeras 2 semanas en el curso. Pero para empezar, la parte teórica, la química analítica, qué es, cómo se divide, para qué es, eso ya lo manejamos para ustedes, para que manejen la información adecuada, porque son conceptos, las definiciones son otras, ¿no? Por ejemplo, puntualmente, la química analítica va a estudiar a los principios, leyes y técnicas con la finalidad de determinar la composición química de una muestra natural o artificial. Esa es la parte fundamental de la química analítica. Lo que es analítica solamente vamos a ver qué es lo que contiene, como resumen. Y en la cuantitativa vamos a cuantificar lo que contiene. El análisis químico me dice que es el conjunto de operaciones o técnicas operatorias y su estudio que está a servicio de la química analítica. Y esto me va a dar qué componentes está constituida esta muestra, ¿no? Por ejemplo, en la identificación o caracterización, simple reconocimiento de los tipos de especies o elementos presentes en una muestra cualquiera. ¿Y cuánto hay de cada componente, supongamos, ¿no? En una muestra, en una roca volcánica?
o sea algo, un meteorito. ¿Cómo vamos a determinar el componente que tiene ese meteorito? Para esto se sigue una medida cuantitativa de un componente en una muestra. Se hace el análisis cuantitativo. Primero vamos a identificar con pequeñas reacciones químicas cómo actúa con el reactivo formando su producto. Recién ahí vamos a observar qué es lo que contiene. Así analíticamente y cualitativamente. Para saber exactamente, vamos a emplear equipos de instrumentación, espectrofotometría de masas, RMM y muchas otras. Bien. Para las etapas de este análisis, vamos a partir con un problema. Luego lo analizamos y para obtener la solución. ¿Y cómo hacemos este análisis? Me dice que el conjunto de estas operaciones me inician con la definición de un problema y que finaliza con la obtención de unos resultados analíticos que satisfacen los requerimientos o demanda. O sea, voy a tener operaciones previas, molienda, trituración, centrifugación, ¿no? Luego medida de la señal analítica, un reactivo, limitante, un exceso, y luego la toma o tratamiento de datos para tener finalmente un resultado. Principalmente esta química nos va a ayudar bastante para lo que es análisis instrumental por radiofrecuencia incluso, ¿no? Podemos hablar incluso de en vía seca o en base seca, en un horno, o plasma de oxígeno, ¿no? En base húmeda, pues una digestión, por ejemplo, de algo, de un componente, por decir cierto, ¿no? Vamos a seleccionar elementos. ¿Y cómo lo hacemos? Con 3 preguntas. ¿Qué voy a identificar? ¿Cuánto voy a determinar? ¿Y cómo voy a tener esa información? ¿Qué, cuánto y cómo? ¿Para qué? Para tener un tipo de muestra que es natural, concentración de un componente a analizar, o una matriz. Vamos a tener lo que es en la industria, vamos a tener tiempo. El tiempo va a ser importante, es un factor muy importante en una industria química. El costo también. Nosotros como ingenieros vamos a tener que disminuir los costos a una empresa. Eso es lo que busca una empresa en general, disminuir costos. Posibilidad de destruir la muestra, bueno, pues estamos hablando de una economía circular, ¿no? Podemos posibilitar, podemos destruir, o en vez de destruir, transformarla en otro componente. Por ejemplo, en una empresa que en sus chimeneas bota humo, ese humo que es tóxico para nosotros, podemos transformarlo y convertirlo en otro nutriente también para plantas. Puede ser una economía circular. Usar, reutilizar. Usar, reutilizar. Luego siguen los medios o cantidad de muestra disponible, los medios que se dispone del analista, ¿no? El número de análisis puede variar, ya es por necesidad o no de la autorización. La calidad de los resultados, vamos a ver exactamente qué es una exactitud y qué es su precisión para cada lado. Ya, sí. Bien. ¿Me estás escuchando? Sí. ¿Me envió tu nombre? Alex. Bien. Como parte teórica de las herramientas que vamos a usar, vamos a hacer químicos, los reactivos, ¿qué fin vamos a usar? Para hacer reacciones químicas. Físicas, fuentes de radiación, aparatos, láseres, balanzas. Matemáticas, los cálculos estadísticos que vamos a realizar. Los bioquímicos, unos reactivos inmunológicos, uso de enzimas inmovilizados, ¿no?
O las biológicas, o el uso de tejido animal, vegetal, o la preparación de sensores, ¿no? Y hasta uso de programas avanzados, ¿no? Para estos tratamientos de datos. Los métodos analíticos, esto es lo más importante. Vamos a hacer por vía húmeda, tanto en la gravimetría, antes del parcial, y el análisis volumétrico, que es para el final, examen final. Los métodos instrumentales, y eso es otra cosa, ya, eso es para el siguiente curso. Si es que apruebas el curso, vas a llevar instrumentación. Listo. Las técnicas y los métodos en la química analítica. Tenemos el clásico, los gravimétricos y los volumétricos. Esos son los más importantes. Siempre vamos a hablar de estos dos. Porque se aplica en toda la química, en todos los ciclos. Bien, aquí vemos una teoría adicional de los métodos instrumentales, los ópticos, electroquímicos y hasta térmicos, cinéticos, enzimáticos, radioquímicos. Los métodos de separación ya lo conocen ustedes. Vamos a hablar de precipitación, volatilización, extracción, intercambio iónico, cromatografía, como ejemplo, ¿no? Bien. Las técnicas de los métodos volumétricos se basan principalmente en lo que es ácido base, formación de complejos, redox y de precipitación. Esto es lo que vamos a hablar después. Ya, bueno, vamos a hablar también después. Creo que estos conceptos básicos se van a manejar en un futuro. Para hacer una tesis se tiene que manejar muy bien estos conceptos. Que es una determinación, que es la medida de concentración de uno o más componentes en una muestra. Tenemos que hacer una identificación, qué es un analito, cómo se ha compuesto una matriz, dónde queda la interferencia, quién es el componente mayoritario o minoritario, traza, quiénes son las trazas y por qué se llama traza, precisión y exactitud, ¿no? Precisión y exactitud son dos conceptos que siempre vamos a utilizar. O sea, no podemos hablar de algo sin haberlo comprobado con un instrumento. Una precisión me dice que es una reproducibilidad de una medida analítica, su revisión estándar de una serie de medidas realizadas de forma idéntica. La exactitud es una bondad de una medida analítica, de desviación entre el valor encontrado y el valor teórico. A mí me hicieron una pregunta una vez, y también a ver, les voy a preguntar a ustedes. Cuando yo tengo un paso precipitado, ¿ya? Y al costado tengo un tubo, pues puede ser una probeta, por ejemplo. ¿Quién tiene más precisión? Ya, la probeta. ¿La probeta? Sí. ¿Quién es más exacto? Ya. La precisión. Un ratito, voy a pensarlo bien, ¿ya? Ya. Eh, A ver, nos han visitado a otra persona. A ver. Ya. Ya. Sí. Ya. El vaso precipitado es exacto, pero la probeta es precisa. ¿Estás seguro? No estoy seguro, pero es lo que yo... Ya, vamos a pensar también, ¿eh? A ver, si yo mido 50 mililitros en el vaso precipitado, ¿ya? Y está justo en la rayita, y yo lo trasvaso a la probeta, ¿me va a dar 50 mililitros? No. No. ¿Por qué no me da?
¿O por qué puede ser? ¿Por qué puede ser que no me dé? Que el vaso precipitado no tiene todas las no tiene todas las medidas, o sea, eh, por ejemplo, la probeta tiene sus mediciones más pequeñas. Ya. O sea, si yo mido 50 mililitros en el vaso precipitado y otra persona, un compañero, mide 50 mililitros, ¿ya? Y cada uno va a una probeta y lo trasvasa. Y como conclusión, en cada probeta no hay exactamente 50 mililitros, hay menos. Pero entre estas dos probetas, uno de ellos tiene mayor líquido y el otro tiene menor. ¿Por qué? Ah, por ejemplo, todo instrumento tiene su error. Exacto. Y la probeta tiene un error menor. Por eso, si vaciamos de la de la probeta, Ujú. vamos a estar el valor más cerca. Exactamente. Exactamente. Entonces, mientras voy eligiendo un instrumento adecuado para medir volúmenes con décimas o hasta incluso centésimas, mientras va bajando de volumen, por ejemplo, el vaso tiene más volumen, la probeta tiene menos, ¿no? Incluso vamos a ir hasta un capilar, por ejemplo, tubo capilar. Vamos a ir viendo que el volumen exacto se va acercando al valor real. Por ejemplo, el pignómetro. Nosotros sabemos cuánto mide el volumen de un pignómetro. Si yo lleno el volumen en un vaso de precipitado, no me va a llenar el pignómetro. Si lo yo lleno en una probeta, tampoco me va a llenar, pero va a ser más cerca al valor. Entonces, al hablar de precisión y exactitud, el vaso, la probeta, es el más preciso. Pero no exacto. Ya, ¿Estamos? ya. Más preciso, pero no exacto. Y eso todavía le falta comer un poquito, pero sí, sí. Sigamos, está bien. Le falta entender. Sí, sí, es un poco confuso. Claro, es algo así para ver experimentalmente, ¿no? Ah, En el laboratorio eso se ve, bueno, si es o no la misma cantidad. Bien, por ejemplo, hablemos del calcio en la leche. El calcio es un ion, ¿no? Y este ion que contiene la leche, obviamente, se le va a llamar analito. Voy a determinar el analito que le corresponde al calcio en la leche. Pero para esto voy a llamar matriz a todos los componentes que tiene la leche. Tiene agua, tiene extracto seco total, por ejemplo, tiene grasa, tiene minerales, proteínas, hidratos de carbono como la lactosa, sodio, potasio, calcio, hierro, fósforo, caseína y más proteínas. Todo esto, todo el conjunto de todo esto se le llama matriz. Entonces, si yo quiero hallar en esta matriz un componente de ellos, por ejemplo el calcio, como estamos aquí hablando, se le va a llamar analito. Entonces, disculpe, sí. una consulta. ¿Por qué se le llama matriz o no? ¿Cómo? ¿Por qué se le llama matriz? La matriz es una parte de un todo. Por Ya. ejemplo, la leche, un litro, por un litro de leche. No, para un análisis no vas a usar toda la leche,
se usa en mililitros. ¿Sí? ya, Entonces, si yo tengo una cantidad de mililitros, por ejemplo, 50 mililitros, estamos en un macroanálisis. Un macroanálisis empieza de 100 mililitros hacia arriba, macroanálisis. Entonces, si yo tengo 100 mililitros de leche, esa es mi muestra. Y como muestra, es parte de otra muestra más grande, ¿no? Entonces, la muestra más pequeña que he tomado de la más grande, yo la llamo matriz. Es una parte de un todo. La matriz es parte de un todo que contiene lo mismo que contiene los demás. ya, Esa es la matriz. O sea, es una parte de todo el litro de leche. sí, está bien. Bien. A ver. A ver, empezamos. A ver, acá estamos. Listo. Bien. Lo que vamos a hablar ahora mismo va a ser el manejo de los datos analíticos. Como ejemplo que hemos dado hace un momento, de los pesos de diferentes alumnos o compañeros, qué valor de esos cuatro voy a reportar, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, para esto utilizo el manejo de datos analíticos. Que esto, principalmente la primera parte, de estas 2 a 3 semanas, es estadística. Así puntualmente este es el curso de estadística, porque voy a hablar de varianza, media, moda, S, ¿no? De división estándar y coeficiente de variación. De esos temas, de esos que he dicho, se va a hablar en estas semanas. O sea, si dominas estadística, estás apto para ir más adelante. La exactitud me dice que es el grado de concordancia entre el valor obtenido del analito en la muestra y el valor verdadero. O sea, estamos hablando del vaso y la probeta, ¿no? ¿Quién más exacto? La probeta. A simple vista, ¿no? Vamos a hablar del error absoluto, que es la diferencia nada más entre el resultado obtenido y su valor verdadero. Y como porcentaje sobre su valor verdadero, por 100. ¿Sí me escucha, verdad, Alex? Sí, Ya. La exactitud. Por ejemplo, tenemos aquí un valor conocido de 7% de calcio, por ejemplo. Y el valor obtenido grupal, 7,65. Me dicen que el porcentaje de recuperación, ¿no? Que es un término de exactitud. O sea, la exactitud se puede representar como porcentaje de recuperación. ya, Es el valor obtenido grupal sobre el valor verdadero por 100. El error absoluto, que es la diferencia dentro de esos dos valores conocidos grupales, y su error relativo, que es como porcentaje. Y aquí vemos, ¿no? la veracidad, justeza, ¿no? Que se expresa matemáticamente en forma de porcentaje de recuperación. Aquí está. Validación de los métodos de análisis. Exactitud y la evaluación. Para estos casos, los valores orientativos aceptables en la industria farmacéutica, vamos a hablar de trazas si la concentración es de 0,1 a 10 partes por millón.
Si es menor a esta cantidad, vamos a llamar ultra trazas. En este caso dice trazas, pero son ultra trazas. Disculpa, ¿cómo se llama? Ultratrazo. Así es, ultra trazas. O sea, partes por billón sería. Hay una tabla que según la Asociación Oficial de Químicos Analíticos, la AOAC, ¿no? Que dice que según el porcentaje de analito que hay en la muestra o en la matriz, voy a usar los factores de recuperación, tiene que estar en ese rango de 80 a 110 cuando me habla de 10 partes por millón. Si me hablan de 10%, mi factor de recuperación va a ser del 98 al 102. En ese rango tiene que estar. Si está fuera, estamos hablando de un dato que no es concordante. Bueno, la precisión ya sabemos que es la medida de concordancia de los resultados con los obtenidos exactamente de la misma forma, ¿no? Y bueno, esta desviación absoluta individual que es conocida con esta fórmula, ya sabemos cómo manejar. Como ejemplo, vamos a ver en este cuadro que hay 4 grupos. En estos 4 grupos, en el laboratorio, por ejemplo, ¿no? El primer grupo ha hallado que la humedad en una muestra ha encontrado que el porcentaje de humedad es de 8.45. Sí. En el segundo grupo han hallado que el porcentaje de humedad de esa misma muestra es de 5.25. Y en el tercero 8.46 y en el cuarto 8.44. Ahora, de estos 4, ¿qué valor voy a reportar? Ya, por ejemplo, puede ser el 5,25. Puede ser. Sí, porque es el más alejado. No te serviría. Entonces, ese valor lo reporto. O sea, no lo analizarías, ¿no? O tomaría en otro caso otra medida. En este caso, para hacer si lo elimino o no, tengo que hacer un análisis. Se llama rechazo de datos. ¿Cómo rechazo estos datos? Parto del Q experimental. El Q experimental es una expresión que me da, según las medidas que voy a tomar, a un grado de confianza. Por ejemplo, en estos hay cuatro grupos. Esos son 4 medidas que estoy analizando en la muestra, ¿no? Entonces aquí en este cuadro superior me dice que tengo 4 medidas replicadas. Al costado me dice el rechazo con 90% de confianza. Al siguiente, rechazo con 95% de confianza. Y al último, con un 99% de confianza. Según sea el caso de análisis y de precisión, yo puedo elegir cualquiera de estos 3. Hay más, obviamente, ¿no? 92, 5, hasta 100, por ejemplo. Pero lo más utilizado es el rechazo con 95% de confianza. Entonces, si yo tengo 4 medidas replicadas, mi grado o rechazo de 95% de confianza va a ser 0.829. Este es un valor. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que el Q experimental va a ser la diferencia ordenadamente, ¿no? Primero ordenamos quién es el menor, quién es el mayor, en orden, ¿no? Aquí. Entonces, va a ser la diferencia entre el más cercano al 5.25, 8.44, su diferencia entre estos dos, sobre la diferencia entre el más alejado y el dato que quiero eliminar. Si esta fracción o esa división me sale mayor
que el Q crítico rechazo ese valor. Si no, se queda, no lo rechazo. Entonces, el Q experimental, utilizando la calculadora, es 0.994. Pero el Q crítico al 95% de confianza es de 0.829. ¿Quién es mayor? El Q experimental. Si esto pasa, entonces el dato que estoy por eliminar, lo elimino. Ahora sí lo puedo eliminar, lo puedo borrar y seguir con los otros tres. Ahí recién puedo decir que el dato que quiero eliminar no me sirve. Está de más. Me malogra el resultado final. O se aleja. ¿Sí? Entonces me quedan tres datos. De los tres datos ya puedo seguir. Bueno, no se ve la parte de abajo. Pero ya puedo seguir con esos tres datos, sacar el promedio, ¿no? O la media y reportar. Ahí recién. Nada más. Para la siguiente, con respecto a la media y con respecto a la mediana. Si estos datos, no sé cuál de ellos voy a elegir, porque de repente la media y la mediana son diferentes y no sé cuál voy a reportar, yo tengo que hacer un análisis adicional a estos datos. Por ejemplo, si yo tengo los datos de 14, 84, 1490, 15.02, 15.94 y de todos ellos yo necesito reportar un dato de estos cuatro. ¿Cuál reporto? Para esto saco la media, que me da 15, y luego la mediana, que es el 14.96. De estos dos datos, yo puedo elegir 15 o 14.96. ¿Pero cuál elijo? Para esto hago el siguiente análisis. Respecto a la media y respecto a la mediana. Calculo sus diferencias, lo sumo, lo divido entre 4 y sale 0.3. Con respecto a la mediana, cada valor le resto su mediana, el resultado lo sumo y lo divido entre 4. Me da 0.13 también. Entonces, si me siguen dando igual, o sea, no puedo elegir todavía cuál de ellos los dos, porque para ambos me dan iguales, yo hago el siguiente cálculo. Desviación respecto a la media. Me sale 0.8667. Y para la media, o la mediana, me va a dar 0.8690. Acá no se puede ver, no creo que no lo ves, pero el valor sale 0.8690. Y ahora, ¿cuál debo reportar? El que tiene menor valor. En este caso 0.8690, que se refiere a la media. ¿Me has entendido esta parte, Alex? Y más que todo es estadística, ¿no? Lo ha restado los valores. Esta partecita, por ejemplo, 0,52 entre 4 lo ha dividido nomás, ¿no? Sí, es un promedio. El DPX, el DPX, ¿qué significa? Es la desviación respecto a la media. Regresión. Sí, desviación. O sea, es como un promedio respecto a la media, nada más. Desviación. Ay, ya. Ya sí. Bueno, el de... ¿Cómo?
el D punto R punto mediana, de desviación ¿qué relativa. significa? Relativo. Sí. El de versión real. Ay, Desviación relativa. Y con eso ya pues puedo asegurar que el valor a reportar va a ser de 15. 15. 15. Sí, 15. Con respecto a la media. Es 15 porque la eh, El DRX eh, es menor que el DR mediana. ya, es menor. La desviación Y relativa. eso me indica, ¿cómo dice que? ¿Cómo? O sea, ¿por qué es 15? O sea, yo entiendo que son menores, ¿no? Ya. O sea, me dan, como resumen, yo tengo 4 datos. Y no sé cuál de los 4 voy a reportar. Ya, Pues puede ser la mediana ya, o puede ser la media. Yo calculo la media ya. y su mediana. Ya. Pero ¿cuál de estos dos voy a reportar? Para eso hago el análisis con respecto a la media, con respecto a la mediana. Su variación. Ya, ya. Ya. Encuentro que son iguales al final. Pues si son iguales, Ya, continúo analizando con el TRX, desviación relativa. Entonces, aquí analizando este dato, con estos datos 0.13% entre la media, me va a dar un valor de 0.8667. Y si hago con la mediana, me va a dar el 0.8690. ya, Por el de R mediana me va a dar 0.13 por 100 entre la mediana, que es 14.96. ya, está bien. Entonces, y esto con la calculadora me va a dar ¿cuánto? 0.8690. ¿Sí? Ahora, tengo la desviación relativa de la media y desviación relativa con la mediana. Sus valores son estos. Ahora, entre estos dos, ¿quién es el menor? El primero. El primero, este de acá. 86, 67, 86, 90. Este de acá. Entonces, como este es el menor, es relativo a la media, por lo tanto, el valor a reportar va a ser la media. Nada del otro mundo, Sí, ¿no es cierto? ya, está bien. Aquí tenemos lo que es exacto, preciso, ¿no? Que son conceptos que ya manejamos también. Algunos conceptos más. Acá tenemos el porcentaje de analitos. Acá están lo que estamos haciendo hace un rato. Con cuatro análisis, el Q experimental es esto. Un rechazo del 95%. ¿No? El Q, acá está, el Q experimental, Q crítico. Acá está. Este es el Q crítico. Q crítico.
tabla Steven Students, que ya lo conoces. Depende del grado de libertad, ¿no? En este caso tenemos 4. Tenemos si son 2 polas o una pola. Tenemos si es de 0,95. Acá está 1, por ejemplo, 25%. La tabla de Students. Y bueno, algunos datos dudosos a rechazar, por ejemplo, como lo que hemos analizado hace un rato, con Q crítico, Q experimental, cual si es menor o mayor, lo eliminamos. Acá está la explicación por qué. Si se sospecha que existe un punto dudoso, la prueba Q permite calcular un cociente Q experimental. Es comparado con la tabla, para decidir si este se debe rechazar o no. Esta prueba no reproduce un resultado definido, pero da alguna idea de la confianza que se puede asociar, si se puede rechazar o no. Se calcula con esta ecuación, ¿no? Esa es lo que hicimos en ese momento. Como dice, no produce un resultado definido, ¿no? Se puede utilizar para ciertos casos donde los datos sean tan extremos. O sea, hace un rato hemos visto que el 5 punto tantos es mucho menor que los otros datos. Ahí se puede aplicar esto, por ejemplo. Pero si los datos son más precisos entre ellos, son casi juntos, ya se va a otro análisis. Para ello existen los límites de confianza. Vamos a usar la media, vamos a usar el valor z. Acá es el error, o mejor dicho, esto de acá es una sola, que es la división estándar, para encontrar el valor, los límites de confianza. Vamos a tener dos tipos de errores: instrumental, el procedimiento y el personal. El instrumental sabemos que es por el equipo, el procedimiento, cómo lo realizamos, y personal puede ser un descuido o algún otro incidente. Los tipos de errores aleatorios son determinados: sensibilidad, selectividad, exactitud, precisión, que eso ya lo hemos visto hace un momento, que son conceptos, y las etapas de la gravimetría. La gravimetría es la base para aprender volumetría. Si tú sabes gravimetría, sabes cuantitativa, así de simple. Entonces, para esto se toman unos pasos específicos, ¿no? Como la toma y preparación de una muestra específica, la alícuota que vamos a hallar, los tratamientos previos, una precipitación, puede ser otra maduración o gestión. Luego vamos a tener que filtrar, lavar, secar, pesar y calcular. Listo. ¿Tienes alguna pregunta, Alex? Sí, algunas cosas con los cálculos, pero yo tengo que, por ejemplo, el grado de libertad es el desorden, ¿no? Ahorita no me acuerdo mucho. Claro. Los grados de libertad, claro, puede ser la cantidad de datos, según los datos que tengas también, ¿no? Porque generalmente en lo que es el reporte de datos, simplemente vamos a manejar 4 datos, 5 datos, como máximo. Porque es una reproducibilidad, o sea, tiene que acercarse al valor. Si vamos a hablar de 10 datos, por ejemplo, entonces no va a ser muy específico el análisis.
Muestreo. ¿Tú sabes lo que es el muestreo? Mm, Lo que yo tengo, o lo que entiendo por muestreo es analizar una muestra, ¿no? Una cantidad de datos, una pequeña cantidad de agua, Claro, eh, ver qué contiene, qué analito deseo analizar de él. Por claro, ejemplo, del agua puede ser sal, mercurio. claro. La muestra, o el muestreo es coger una parte de todo, una muestra de la población, ¿no? Tomar una parte del todo, así, puntualmente, ¿no? Así muestreo. Pero para eso hay formas de tomar la muestra, ¿no? Tiene que ser representativa. O sea, si es una arena, Y es una arena, esa arena tienes que mezclarla esa si tiene más componentes. Tiene que ser representativa, que represente todo, como si fuera una matriz, exactamente. Tiene que ser homogénea. Y, o sea, en conclusión, tiene que ser homogénea y representativa. Tiene que tener las mismas partes en la matriz como en el todo. ¿Qué es una muestra? Me dice que es una porción pequeña seleccionada para su examen de una cantidad de material mucho mayor. Debe estar minuciosamente planificada siguiendo el plan de muestreo. Eso es lo que me dice para que sea representativo. Aquí vemos otra vez el concepto. Cómo podemos tomar la cantidad o cómo depende? Por eso hay una técnica que es el cuarteo. No sé si te han comentado. No la había escuchado. ¿Te has escuchado? No Ah, había ya. escuchado. Ah, ya, ya. Eso vamos a hablar también, eso. En sampling, en homogeneización, ¿no? El lote, vamos a ver qué es un lote, qué es una muestra bruta. Por ejemplo, un lote, que es el material completo de que se toman las muestras, ¿no? Como ejemplo, una caja de un camión. Una muestra bruta que se obtiene de este lote para hacer el análisis o el almacenamiento. Una muestra de laboratorio es más reducida, que debe tener exactamente la misma composición de la muestra bruta. Una muestra contractural, que es la muestra representativa de todo este lote. Aquí se utilizan varios análisis del alimento, por ejemplo, si obtiene la reducción de una muestra bruta. No solamente se usa el método del cuarteo para obtener el tamaño adecuado de muestra. El método de cuarteo se ilustra en esta parte de aquí, ¿no? Tengo una muestra, tiene que ser homogénea o la tengo que homogeneizar. Luego lo voy a dividir, como su nombre lo dice, cuarteo, cuatro partes. Luego esas 4 partes selecciono al azar 2 de ellos equidistantes, ¿no? Cualquiera de ellos, puede ser el AD o el CB, cualquiera de los dos al azar. Me quedan esos dos. Entonces de esos dos elijo uno de ellos. Entonces luego sigue ese mismo proceso, pero más pequeño. Este es un cuadrado más grande y este es un cuadrado pequeño. Entonces este pequeño va aquí, otra vez se realiza el cuarteo, se elige uno o dos y al final uno de ellos, incluso más pequeños que este cuadrado, hasta así obtener un cuadrado que sea representativo del cuadrado más grande o primitivo, ¿no? Esa es la base del cuarteo. Homogeneizar y dividir. Homogeneizar y dividir. Acá como se puede mostrar sólidos,
el número de puntos, ¿no? Número de puntos y ubicación de muestras a granel. Bueno, se pueden mezclar en estos vagones o bodegas 5 puntos, ¿no? Acá está homogéneo ya. Si son más puntos, más homogéneo. Si son muchos más puntos, más homogéneo. Tienen que estar equidistantes. Acá tenemos la definición de matriz, por ejemplo. Es el entorno también que contiene el analito. O sea, ¿dónde está el analito? Está en la matriz. Y la matriz es parte del todo. El analito es la especie química que vamos a determinar en nuestro análisis. Y la muestra, pues, la parte que representa al material a analizar. Obviamente que vamos a tener interferencias, especies que presentan problemas, ¿no? A la hora de identificar el calcio compungente. Y el método analítico, que es una secuencia fija, ¿no? de acciones que se llevan a cabo en un proceso analítico, ¿no? Esto ya lo vimos, que es una matriz. En esta matriz tenemos todo, por ejemplo, el analito y las interferencias. Esto también ya lo hemos visto. Cómo se toma la muestra, se identifica la población, se toma una muestra bruta y luego se hace reducción de la muestra bruta a muestras de laboratorio. Cómo son las etapas implicadas en un análisis, ¿no? Parte de un problema. Tengo que plantear el problema analítico. Tengo que seleccionar el método que voy a usar, gravimétrico, volumétrico. En el muestreo puedo diseñar un plan de muestreo, toma de muestra, le hago el tratamiento de la muestra, hago las medidas y luego interpreto los resultados. Esto ya lo sabemos. Lo que hemos hablado en un momento. Cómo se preparan las muestras. Por ejemplo, alimentos duros como son chocolate y queso se rayan. Los alimentos secos como los cereales, legumbres se mezclan y muelen. Y los húmedos como son las carnes o pescados, estas son trituradas y son homogenizadas. Como ejemplos, por ejemplo, si son alimentos líquidos como zumos de naranja, tomate, o zumo, ¿no? Zumo de frutas. Se recogen estas muestras al máximo posible de un vaso, ¿no? O un mortero, seco y seco, se homogeniza el producto batiéndolo. Se pone la muestra a una temperatura próxima a los 20 grados y se desea conservar, o si se desea conservar, se conserva la refrigeración. Lo contrario pasa con los alimentos grasos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el tipo de alimento, su preparación previa y su molienda, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer queso, mi muestra es queso, lo que yo tengo que hacer primero es eliminar sus cortezas para luego picar con un cuchillo, ¿no? En trozos pequeños. Si yo quiero analizar el pan, lo que tengo que hacer es cortar en trozos pequeños nada más. Pero si son papas, tengo que lavar, tengo que pelar, tengo que secarlo con un paño y luego batirlo en la cocina, ¿no? Para tener una masa, ¿no? Acá tenemos cómo se prepara la muestra. Es una disolución, puede ser en dos métodos: vía húmeda, vía seca. Por la vía seca podemos tener una mineralización elevada con una temperatura muy alta, que puede ser en un horno, o puede ser también en un plasma de oxígeno, como una vez te comenté. Combustión en flasco de oxígeno, como el flasco de Schrödinger, y la técnica de fusión de degradación, ¿no?
es parte de la bioseca. Bueno, para seguir con el tema, podemos hablar de una muestra de inorgánicas, ¿no? ¿Cómo se hace con las inorgánicas? Vamos a tener que usar disolventes como el ácido, las bases, el agua o disgregación, ¿no? Hasta coagulante. A partir de la muestra orgánica, ¿qué podemos hacer? Podemos calcinarla para eliminar la materia orgánica, que es una vía seca, pues vía seca, o por vía húmeda, una digestión, ¿no? Si quiero eliminar, dime un compuesto orgánico, Alex. Puede ser el metano. Metano. Bueno, Sí. Ya. El metano es un gas. ya. El metano es un gas. ¿Cómo podría eliminar el metano en una solución? Calcinación se refiere a que lo quema. La solución, No. sabemos que las soluciones pueden ser líquidas o gaseosas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una solución de metano en un balón, es una solución gaseosa, puede estar mezclada con otros gases, aire, metano, y hacer una combustión, ¿no? Si yo quiero eliminar el aire, hacer un analito selectivo, yo tengo que llevarlo a líquido para recién separarlo. O en otros casos hacer una difusión molecular para separar el gas que quiero, ¿no? Y ese es otro tratamiento que se realiza en lo que es gases. Pero cuando hablamos de materia orgánica, hablamos, por ejemplo, materiales orgánicos como vegetales, así en general, porque tienen proteínas, aminoácidos, a eso nos referimos. Para eso se hace una calcinación, para eliminar todo eso. Se quema y se vuelve cenizas, ¿no? Entonces el contenido de cenizas es principalmente carbono, ¿no? O por vía húmeda de la estación, ¿no? Elimino todo lo que es con ácido, todo lo que es materia orgánica. Bueno, también estamos hablando del muestreo, cómo son los pasos. Se recoge, se conserva, se reduce, se homogeneiza y se hace un submuestreo. ¿Cómo se trata la muestra? Por ejemplo, hay una preparación, ¿no? Se tritura, se criba, se mezcla, se reduce. Luego de esto pasa la trituración, moliendo, ¿no? Se homogeneiza, hay cambios de composición, hay diferente dureza. En el mezclado y revisión hay cuarteo, ¿no? Y la humedad hay secado. Después de la humedad hay secado. Aquí tenemos, por ejemplo, la materia bruta, ¿no? La muestra bruta, lo que es la toma de una minera, por ejemplo, ¿no? Todas esas rocas no vamos a usarlas, simplemente tenemos que homogeneizarlas, pero para eso tenemos que molerlas, triturarlas, para que sea más pequeño el tamaño, ¿no? Este es el primer paso para hacer un análisis. Acá tenemos el cuarteo, se divide en 4 y al azar elegimos dos extremos. Puede ser este o puede ser aquellos. Acá de una manera más gráfica, que tenemos lotes. El lote lo divido, por ejemplo, en muestras primas, hago el cuarteo, selecciono 2 al azar, vuelvo a hacer el cuarteo, selecciono 2 al azar para obtener una muestra contractural más pequeña posible, para hacer una disolución.
por vía seca o por vía húmeda. Aquí estamos en el cuarteo nuevamente. La muestra que hemos visto hace un momento, los tipos de muestra. El tipo de muestra depende del submuestreo o el número de muestras también. ¿Me escuchas, Alex? Hola. Sí le escucho. Ah, ok. Bien, vamos a usar algunos ácidos no oxidantes, como el ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, bromídrico, iodídrico y así. Puede ser hasta ácido sulfúrico, ácido ¿no? Lo que son diluidos, todo eso, ¿verdad? O los oxidantes, el nítrico, el concentrado, el hipoclorídrico, ¿no? ¿Cómo se usan estos ácidos? ¿O dónde vamos a usarlos? Por ejemplo, el clorhídrico vamos a usarlo en carbonatos, fosfatos y algunos óxidos y sulfuros. Sabemos que es un reductor débil y esto no se puede usar para disolver material orgánico. El nítrico, por ejemplo, tenéis que tener mucho cuidado con esto. Libera trazas de elementos como sales nítricas, ¿no? Y así. Todos esos ácidos tienen su función. Hablaremos de este muestreo del tamaño, pero eso no es importante porque solamente vamos a hallar 5 datos. Bueno, un muestreo lateral, muestreo sistemático. Un muestreo sistemático como ejemplo, podemos, si tenemos 50 datos, que es un ejemplo ya, que no tiene que ver con lo que estamos analizando, pero si tenemos 50 datos, yo quiero saber cómo puedo elegir al azar, divido esos 50, entre 5 me quedan 10 grupos, de esos 10 grupos elijo uno al azar y voy eligiendo al azar de esos 10 grupos y para formar una fila. Y esta es una muestra aleatoria. Y así. Bueno, eso hacemos en lo que se utiliza materiales para el muestreo, ¿no? Envases, tijeras, pinzas, cuchillos, sondas, charas. ¿Cómo conservarlos? Generalmente se tiene que conservar a 4 grados Celsius, algunos con pH 2, otros con pH menor que 2 o pH igual a 12, ¿no? Creo que son los ácidos e hidróxidos. Acá también un cuadro, cómo se puede almacenar, por ejemplo, DBO, por ejemplo el DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, se tiene que refrigerar a 4 grados Celsius por 6 horas y luego de esas 6 horas tienes que volver a analizar. Así que cuando analices DBO en el tratamiento de aguas, tu muestra tiene que estar refrigerada a 4 grados Celsius durante máximo 6 horas. Analizas, refrigeras, vas al laboratorio y compruebas qué es lo que contiene. Si te pasas esas 6 horas, tienes que volver al análisis, ir a la toma de muestras. Si es un río, tienes que volver a ir a ese río. ¿Cómo se transporta? Eso ya depende del reactivo, ¿no? O de la muestra, ¿no? Cómo se puede, si es sólida, si es líquida.
porque también puedes analizarlo in situ, si es conocido. Bien, creo que ya hemos avanzado suficiente con lo que es estadística en realidad. ¿No, Alex? Y a esta parte ha sido cálculo, ya los conceptos. Claro, son cálculos, pero no tan complicados. Los cálculos en la parte 3 semanas son sencillos. Bueno, en Callao, ¿no? No sé cómo es con ustedes. De repente Ah, ya. van directo a Mm, Quali. Como, no sé si revisé el sílabus, eh, cuantitativas son 4 semanas y no hacemos muchos cálculos. Eh, en el laboratorio, por ejemplo, hallamos su error, el factor Q, por ejemplo, no hallamos mucho. El factor Q creo que lo hacen en el laboratorio. Ahí está en el laboratorio, sí. O sea, más para informes, al menos a mí no recuerdo tan claro que me hayan explicado. Pero yo he visto a mis compañeros que sí lo ponían, aunque no era necesario, al final el profesor dijo. Claro, en algunos casos no es necesario, pero si quieres hacer un análisis profundo en la tesis, tienes que hacerlo. Por eso, cuando lleves metodología de la investigación, al siguiente curso que vas a llevar es estadística, porque tus resultados tienen que ser con prueba científica. Entonces, el análisis de varianza influye en tu tesis. Entonces, sea tu tesis cual sea, vas a utilizar estadística. El Q está ahí. Dame un minuto, voy a conectar el celular para que no se apague. Ok, Listo. Ya. Bien. Bueno, como resumen de la cuarta semana, porque este es un PPT de la cuarta semana, vamos a hablar ya a lleno en la parte de gravimétrico. Por ejemplo, cómo se forman cada precipitado. Vamos a hablar qué es la nucleación, que es la unión de estos iones o moléculas, ¿no? Para que formen una partícula que de por sí se distingue en la solución como una segunda fase. Y la precipitación ocurre por la formación de núcleos pequeños, dando origen a un precipitado coloidal, ¿no? Esa es la nucleación.
Las etapas de formación de los precipitados, por ejemplo, la formación de una fase sólida a partir de esta solución tiene lugar en dos etapas. La primera, que es la nucleación, ¿no? Ya hemos hablado, o que es la formación de núcleos, y la segunda es el crecimiento de, de las partículas, ¿no? Nosotros cuando añadimos un reactivo a un tubo de ensayo, lo tenemos que hacer bajar por las paredes del tubo, lentamente, para que sea factible el choque de estas moléculas y haga una reacción química. Al hacer ese choque se está formando unos núcleos, que es la nucleación, o moléculas, un conglomerado, ¿no? Y luego estas partículas, que es un conglomerado, sigue creciendo, y se forma al final un precipitado, ¿no? Y cae en unos casos, y si no, se colorea la solución. Eso se llama el crecimiento de partículas. El proceso de esta nucleación es de número muy reducido de partículas, por ejemplo puede ser estos 4 o 5, ¿no? Que se van a unir y forman una fase estable o sólida, ¿no? Generalmente sobre la superficie de una partícula de polvo, ¿no? O una impureza, ¿no? Acá hablamos también de nucleación y crecimiento de partículas. Los factores afectan la temperatura, obviamente, las subconcentraciones, la rapidez con que se mezclan los reactivos, cómo son los choques entre estas moléculas, ¿no? Para que se efectúe la reacción, la solubilidad del precipitado en el medio, ¿no? Cómo crecen las partículas. Estos iones se van uniendo, dicen, a los núcleos que se han formado previamente, y así el tamaño aumenta en la partícula y se va como precipitado. La sobresaturación es la que predomina. Cuando hay más analito que se quiere precipitar, es la que se nota más en la parte inferior, como su nombre dice, precipitado. Acá tenemos cómo actúa, las características y propiedades de los precipitados. Acá tenemos el cloruro de plata, y a su alrededor tenemos los iones de plata, pero en la solución tenemos a los nitratos. Algunos tenemos plata, otros sodio, OH, nitratos y otros iones que pueden haber más. Entonces, como es positivo, todos los negativos se quieren unir a él. Entonces se van juntando, se van nucleándose, y es así como crece la partícula, de una a otra, de una a otra, de una a otra, de una a otra. Y así se forma un precipitado. Al final parte de un analito, que es el cloruro de plata, y a su alrededor sus iones, formando un conglomerado. Acá me explica el mecanismo, ¿no? Y el tamaño de estas partículas de un precipitado viene determinado hasta cierto punto por las condiciones experimentales que prevalecen en el momento de su formación, ¿no? Acá tenemos un esquema que me dicen, cuando yo mezclo de un reactivo con otro reactivo, me va a formar la nucleación, voy a tener un crecimiento, y puedo tener dos casos. Si el volumen de la nucleación es mayor que el de crecimiento, entonces se van a formar muchos núcleos de tamaño pequeño. Pero si es menor, se van a formar pocos núcleos grandes. ¿Qué sucede con estos casos? Cuando es un núcleo de tamaños pequeños, y son muchos, el tamaño de partícula es pequeño. Sin embargo, si son pocos núcleos y grandes, el tamaño de partícula es grande.
y estos son los precipitados. Entonces, en conclusión, ¿cómo debo de agregar el reactivo a un tubo de ensayo? Se agrega lentamente, para así obtener una velocidad de nucleación baja y con mayor velocidad de crecimiento. Con esto voy a tener pocos núcleos grandes, y con esto, en conclusión y como mi objetivo, tener mi tamaño de partícula grande. Cuando yo haga ese procedimiento, recién he hecho un análisis, un procedimiento para hacer el siguiente análisis, o sea, preanálisis para hacer el siguiente análisis. Entonces mis resultados van a ser correctos. Pero si yo lo agrego rápidamente, mi reactivo U2 al tubo de ensayo, no va a ser efectiva la reacción y no va a tener precipitado como lo debería tener. Voy a tener muchos núcleos de tamaño pequeño. En conclusión, mi tamaño de partícula va a ser pequeño. Aquí está. Cómo se forma la nucleación. Todos los iones se mezclan para tener uno de tamaño grande. Esa es la idea, agregar lentamente el reactivo al tubo de ensayo. Así es. Bueno, acá tenemos el tamaño de partícula, afectado por la temperatura, como hemos dicho. Sobresaturación, que es la relación de la concentración excesiva de una sustancia y la solución en el equilibrio. Una solución sobresaturada es aquella que es inestable y que contiene más soluto que una disolución saturada. Esta se alivia con el tiempo mediante la precipitación del exceso de soluto. Hemos hablado del tamaño, hemos hablado de la nucleación y del crecimiento de partículas. Bueno, una fórmula que me describe, ¿no?, la sobresaturación relativa que viene dada por la concentración y la solubilidad, ¿no?, del precipitado en el medio, ¿no? Ya, podemos hablar de la sobresaturación relativa, que es el tamaño de partícula es proporcional al 1 sobre la saturación relativa, ¿no? Si es grande, el tamaño de partícula es pequeño y el precipitado es coloidal. Pero si es pequeña, el tamaño de partícula es mucho más grande y el precipitado es cristalino. La digestión. ¿Tú sabes qué es la digestión, Alexis? ¿Alex? Lo que yo tengo entendido más que todo es el proceso de digestión en el ser humano. Eso. Después no es, A ver. pero como lo que estoy viendo acá es diferente. Claro. Nosotros tenemos ácidos en el estómago, ¿no? Entonces los ácidos disgregan lo que es la materia orgánica, los alimentos, ¿no? Y eso es el llamado digestión, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar de la mejora de estas sustancias con ácidos también. Puede ser bases o puede ser agua. Depende del analito y la muestra que estoy analizando. ¿Sí? La digestión viene a ser el uso de ácidos, de bases o de agua, como resumen, ¿no? Eliminando
la materia orgánica, añadiendo eso. El lavado, en presencia de un electrolito volátil, para evitar la peptización o dispersión del coloide, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que este analito sea más puro, o sea, tengo que eliminar todavía, tengo que enjuagar, ¿no? Con agua destilada, ¿no? Porque entonces sea un electrolito volátil, ¿no? Reprecipitación puede ser drástica en algunos casos, ¿no? Puede ver más, todavía más precipitado que lo habitual. Tenemos la siguiente, la misma fórmula. Ya tenemos lo que se usa el QS. Cómo se tiene que dar las condiciones para la precipitación, ¿no? Se tiene que formar cristales perfectos de gran tamaño, libres de impurezas. Su superficie de contacto tiene que ser mínima, las impurezas, e idealmente insoluble. Las impurezas de los precipitados, esos son los que van a ocasionar, eh, como se dice, al usar un reactivo selectivo nos va a arrojar un falso positivo, ¿no? Entonces, para eliminar las impurezas tenemos que hacer una buena digestión. Estos contaminantes son las mismas impurezas. Bueno, tenemos la absorción superficial, la formación de cristales mixtos, la oclusión y el atrapamiento mecánico. Bueno, en la coprecipitación viene a ser el fenómeno porque el compuesto que de otro modo permanecerían disueltos se eliminan de la solución durante la formación del precipitado, ¿no? Contaminación, la separación y aquí gravimetría. Aquí en la gravimetría por experimentación, luego de hacer el proceso de lavado, crecimiento de partícula, ¿no? El anelito que vamos a encontrar se va a precipitar como un compuesto poco soluble, ¿no? Y este precipitado se va a filtrar, se va a lavar para eliminar las impurezas, para luego transformar en un producto de composición conocida mediante un tratamiento químico adecuado. Y para finalizar, se pesa. Algunas propiedades de la precipitación. El agente precipitante va a reaccionar de modo específico y de manera selectiva. Los reactivos específicos que reaccionan solo con una especie química son poco más comunes o son poco comunes. Los reactivos selectivos son más frecuentes y reaccionan solo con un número limitado de especies. Y además estos, al ser específicos y selectivos, el reactivo precipitante ideal debería reaccionar con el analito para formar un producto. Algunas propiedades adicionales. El tamaño de partícula, ¿no? Se refieren o se prefieren los formados por partículas grandes, ya que son más fáciles de filtrar, incluso de lavar. Estos tipos de precipitados suelen ser más puros que los de partículas más finas. Bueno, llegamos a los cálculos. Esta parte creo que se te hace familiar, ¿no? Acá me dice el porcentaje del analito
viene a ser el peso de este analito sobre el peso de la muestra por 100. Nada más. Es una fórmula sencilla para memorizar. O para hacerlo más general, el peso del precipitado por el factor gravimétrico. ¿Me escuchas, Alex? ¿Me escuchas, Alex? Sí, ¿Te acuerdas de esa fórmula? ¿Te acuerdas? eh, eh, yo por ejemplo no he usado mucho, pero sí, sí les entiendo más o menos. Ah, ya. Si yo quiero... Disculpe, Sí, dime. disculpe una consulta. Para este, por ejemplo, ¿qué libros usan? Hay un libro que se llama AIRES, Análisis Químico Aires, Cuantitativo. AIRES. aire, AIRES. ay, ay, Con Y. AIRES. ay, aires. Sí. Eh, Ahí lo tengo. Ahí después lo comparto al grupo para que lo descargues. ya, ya, ya. Sí. Bueno, el procedimiento gravimétrico usual que se usa, se pesa el precipitado, este precipitado que hemos obtenido, y a partir de ese valor se va a calcular el peso del analito que está presente en la muestra analizada, ¿no? El porcentaje del analito viene dado por esta fórmula, ¿no? El porcentaje de A del analito tiene que ser igual al peso de este analito sobre el peso de esta muestra, ¿no? El precipitado por 100, por ciento, ¿no? Por 100. Y para calcular este peso de este analito a partir del peso del precipitado, con frecuencia se utiliza un factor gravimétrico. Este factor se define como el valor numérico de la relación de un equivalente gramo del constituyente buscado o un equivalente gramo del compuesto pesado. Un equivalente gramo, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular el peso de este analito, voy a tener que multiplicar el peso del precipitado por un factor gravimétrico. Por lo tanto, voy a tener que Por lo tanto, voy a tener que el porcentaje de este analito, el porcentaje, por ejemplo, de acá, el porcentaje de este analito viene a ser el peso viene a ser igual al peso del precipitado por el factor gravimétrico sobre el peso de la muestra y por 100. Listo. El peso del precipitado por el factor gravimétrico sobre el peso de la muestra por 100. Esta fórmula es para todo, tanto para gravimetría como volumetría. Sí, dime. Es peso de la muestra, ¿no? No peso del precipitado, ¿no? Acá sí. Ya. Peso del precipitado, factor gravimétrico y peso de la muestra. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, de factores gravimétricos, ¿no? Por ejemplo, tengo la sustancia pesada, que es sulfato de bario. La sustancia pesada es el precipitado, ¿sí? El que ha sido nucleado, una nucleación, ha pasado por el crecimiento de partículas y se ha obtenido este precipitado como sustancia pesada.
Entonces, esto está sobresaturado, ¿no? Esta sustancia sobresaturada va a caer en el vaso de precipitado, por ejemplo, ¿no? Y cuando yo lo calcino, solamente me va a quedar sulfato de bario. Pero lo que yo quiero es hallar Es el azufre hallar el azufre que tiene este sulfato de bario, que tiene este sulfato. Ya, ya. ¿no? Luego de todo el proceso. Pero ¿cómo utilizo el factor? Estoy en clase. Sí, disculpe, profesor. Sí. El factor es lo que busco sobre lo que peso. ¿Sí? Entonces lo que busco es el azufre y lo que peso es el sulfato de bario. Y esta es la relación. Acá tengo un azufre y aquí tengo un azufre. Entonces es 1 sobre 1. ¿Sí? En la tercera tengo óxido de hierro. Y aquí, como precipitado, tengo trióxido de dihierro. Pero yo busco el óxido de hierro en la sustancia pesada. Entonces, el factor gravimétrico sería óxido de hierro sobre trióxido de dihierro. Pero yo tengo dos hierros, entonces acá debo tener dos hierros. Hago un balance. Pero aquí tengo oxígenos que son, tendría que multiplicar por 3, por un número adelante de estos como coeficiente para tener la cantidad exacta de oxígenos y de hierro, ¿no es cierto? Pero como regla general, el oxígeno, el hidrógeno, hasta incluso el nitrógeno, estos tres, no los tomamos en cuenta. ¿Estamos? Acá tengo oxígeno. Profesor, ¿a qué se refiere? Como Sí, que no le toman en cuenta. Sí. ¿A qué se refiere? O, por ejemplo, si está el oxígeno solo, allá. lo, Allá. El precipitado es un sólido, El precipitado es un sólido. ¿ya? Cuando ¿Ya? yo quiero hacer otro tratamiento, el oxígeno se convierte en gas. Todos los que están aquí, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, son gases. Entonces, cuando yo tengo un compuesto puro de oxígeno, va a ser volátil y se va a escapar de la solución y no va a ser sólido. Entonces, como regla general, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno no los tomo en cuenta. ¿Sí? listo. A ver, hazme un ejemplo de estos de aquí, sin mirar la solución, obviamente. Ya. ¿Puede escribir? Claro, puedes escribir. ¿Cómo se escribe en el MIT? Ah, tendría que, bueno, tienes que compartir pantalla, creo. A ver, déjame ver ya. Porque en el MIT tengo entendido que no se puede escribir en el Zoom. Sí. Sí se puede, pero tengo que compartir una pizarra. Jambar, Ajá. Pero este ejemplo, hazlo en tu cuaderno. ya. Dos óxidos de magnesio Magnesio. entre el Magnesio. Ujú. P2, 7.
sobre el factor gravimétrico sería dos óxidos de magnesio sería, es sobre esa sal, oxisal, Ya. no su nombre. Ya. Sí, está bien. Sí. Ya. A ver, seguimos con esa sal. ¿Ya? Está un poco más difícil. De 2 o 5. Ya. Sí, seguimos con esa sal. Ahora ahorita la apunto. Ya, Ya, ahora, ya la apunté. ya, ahora no quiero esto. Ya, a ver, ¿qué pasó aquí? No quiero el óxido de magnesio. Ya, solamente quiero el magnesio. Ya. Calcúlame el factor gravimétrico. Sería Ya. 2 magnesio sobre la sal. ¿Cómo? 2 magnesio Ya, sobre la sal. exactamente. Exactamente. Y si quiero fósforo, Ah, vaya. Sería 2 fósforos sobre la sal. ya, exactamente. Ya. Ya ves, es simplemente observar la sustancia buscada con la que peso y eliminar los oxígenos, hidrógenos e incluso nitrógenos. Y aquí está. Y esta es la fórmula, la forma más importante de todo el curso. Porque esta fórmula se va a aplicar en gravimetría y volumetría. Primero, el factor gravimétrico que sabemos cómo se calcula, ¿no? Sustancia buscada sobre la pesada sobre los coeficientes a balancear. Acá me habla de la estequiometría de los A y B, ¿no? Tanto el numerador y el denominador se igualan los átomos del elemento que estamos buscando, que no sea oxígeno. ¿Ves? Que no sea oxígeno. Acá dice que no sea oxígeno, que sea común en ambos términos. Y finalmente la expresión del analito de esta muestra toma la siguiente forma, ¿no? Esta fórmula que vamos a escribir ahorita, esta grábatelo o tenlo en tu mente o en tu cuaderno, porque lo vamos a usar siempre. ¿Ya? Ya. El peso del precipitado, ¿ya?, por A sobre B, por peso fórmula de analito sobre el peso del precipitado, o peso fórmula del precipitado, perdón, por 100 sobre el peso de la muestra. Esta fórmula es la más importante de todas. Allá el que está abajo, la que está abajo, ¿no? La que está abajo, pero le falta el denominador. Me falta el 100, ¿no? Sí, el denominador. Sí.
Esa es la que nunca te vas a olvidar. ¿Sí? ¿Lo apuntaste? ¿O te lo grabaste? No lo apunté. Ah, ya. Te hago una pregunta. ¿Qué es analito? Allá es la sustancia que voy a analizar. Pongamos en una leche. Voy a analizar el calcio. El calcio sería el analito. Ah, ya. Perfecto. ¿Qué es el factor gravimétrico? Ah, eso sí es nuevo. No lo tengo tan claro. Ya. Ahí está, ahí lo estás viendo. Eso es lo que hemos hecho hace un rato. Sí, sí, si no, como no has podido. Es una relación, ¿no? Es un factor F. Y eso te ayuda para saber no, qué más exactamente. Eso me ayuda para calcular el peso del analito que yo quiero. Allá. Esa es una relación yo tengo, o que tengo que calcular estoquiométricamente. Así es. Allá. Y bueno, espero que te lo grabes, esa fórmula general. Ya. Ya para la siguiente vamos a hablar ya de problemas, cómo vamos a utilizar esa fórmula. Por ejemplo, en estos problemas, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular el factor gravimétrico, ¿no? Ya. Esta foto, por ejemplo, es del pueblo Aires, que ya después lo comparto. Acá, por ejemplo, voy a calcular el porcentaje de hierro, por ejemplo, en la muestra, ¿no? Eso ya vamos a analizarlo. Eso digamos que me todo. Por ejemplo, para ver como un preámbulo, ¿no?, de lo que se puede realizar con este factor gravimétrico o la aplicación. Dice, se analiza por gravimetría el hierro contenido en una muestra precipitándolo como hidróxido y pesándolo como dióxido de hierro. Y esto pesa 0.250 gramos de muestra, ¿no? Y origina 0.1854 gramos de dióxido de hierro. Me pide que calcule el porcentaje de hierro en la muestra. Aquí yo tengo el peso del analito, que es el factor por el peso del analito. Y el factor gravimétrico es lo que estamos hallando, ¿no? La relación estoquimétrica, 2 hierro arriba, 2 hierro abajo, ¿no? Los cifras no se cuentan, ¿no? Por el peso del analito. Tenemos el peso, tenemos estos pesos moleculares y calculo los pesos en gramos de peso del analito. Entonces, el porcentaje de hierro viene a ser como el peso del analito sobre el peso de la muestra por 100. Entonces, lo que hago es reemplazar, multiplico y efectúo la operación, dándome un 51.87%. Para eso se usan los factores gravimétricos. Todo estoquimétricamente. Así que hemos avanzado una parte de la química. Sí, va bien. ¿Qué tal has entendido la primera parte? Como el recurso de la Algunos clase. conceptos son nuevos que voy a repasar, voy a leer, ¿no?
por Ya. ejemplo, que estoy estudiando. Perfecto. Yo no he llevado eso. Y control gravimétrico no, al menos no ahondamos tanto, no lo tomamos, o sea, por ejemplo, gravimetría, nosotros nomás lo vemos en laboratorio, eh, métodos gravimétricos Ya. y lo vemos y no, no lo ahondamos tantos en teoría. Sí, me parece algo nuevo y sí, bueno, y la primera parte del curso sí. Por ejemplo, lo que explicó de precisión, exactitud, eso justo, eso también a mí me tocaron en las primeras clases. Ah, ya. Vaya. Todos estos temas Todo, van todo, unidos. O sea que lo que tú haces en un ciclo, me refiero a dos cursos en un ciclo, nosotros lo estamos expandiendo un curso por todo el ciclo. Sí, sí, En ese curso vamos a hablar de gravimetría, volumetría y para eso tratamiento de datos analíticos. sí. Y todo va unido al cálculo exacto del valor a reportar. Es eso. Sí. Bueno, más bien ya son las 9:27 y espero que te haya sido muy enriquecedora esta primera mentoría. Luego Sí. empezamos con algunos problemas. Si tienes más problemas, prácticas o algún examen parcial que te pareció interesante y no te ha salido normal, puedes compartírmelo Normal que compartirlo, y lo eh, solucionamos esto es en el mentoring y tal vez le ayuden a los demás o incluso a tus compañeros de la uni, si quieren unir, bienvenidos también. Ya les digo. Y todas las preguntas las vamos a resolver. Ya, ¿Ya? está bien. Una consulta, más o menos cuándo sería la próxima clase. Depende de ustedes, porque según he comentado en el grupo, los sábados a las 6:30, como hoy, se puede hacer. Pero ahí me refería a la fecha. ¿Cómo? La fecha. Nosotros ya estamos en 7, ¿cierto? No sé, supongo, pongo una fecha ya, 3 de octubre. Algo así. Claro, todos los sábados. Por ejemplo, hoy ¿A estamos todos los sábados? 17, ¿no? Sí. Todos los sábados. Y después se nos sigue 24. Ahí ya listo. O si, Ya. o si gustan, Ya. o si gustan también puede ser sábado o domingo, o también sábado y domingo. Creo que depende de ustedes. Ya, gracias. Yo más bien a ti, Alex, me ha sido interesante cada pregunta que me realizabas. Sí, más bien, si desea cualquier día, porque las clases en la uni ya van a ser presenciales. ¿Ya? Eh, ya, si desea escuchar tal vez un curso, ¿no? Ahí se pueda ir. No más que todo en verano no va a haber, ¿no? Pero ya como ya va a estar para acabar, tal vez algún curso que le interese, ¿no? Tal vez en CEP, Ah, claro. no sé si, sí. Claro, si tienes ahí problemas en otros cursos, también me puedes pasar tus problemas y Ya, juntos lo realizamos, ¿no? sí, ya, No hay problema en ese tema. ya, profesor. Ya, Alex, ¿no? Sí, Alexander. sí. Listo, Alexander. Muy bien, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, hasta luego.